Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en esta tarde. Y pues seguimos orando por cada uno de ustedes. Pero hoy comenzamos esta parte número 7 de esta serie, Estudios en Daniel. Y como hemos dicho antes, Daniel es un libro crítico en la Biblia. Y se encuentra al final, casi al final del periodo del Viejo Testamento y nos lleva a los 400 años no registrados en las Escrituras. El libro de Daniel, hemos escuchado antes que es uno de esos libros más importantes de profecías en la Biblia. Y su profecía se menciona mucho en el Nuevo Testamento. Especialmente cuando dijimos que cuando los líderes del templo decidieron crucificar a Jesús fue porque él citó lo que Daniel profetizó. Y no solamente a Jesús, pero cuando los líderes del templo decidieron quitarle la vida o matar a Esteban, fue porque citó una vez más la profecía de Daniel. Sí, esto es bien importante. En Daniel, en Juan, cuando Juan tuvo una visión de los últimos tiempos, Daniel es citado 30 veces en el libro de Revelaciones. Daniel tiene maravillosas historias de milagros y de lenguaje apocalíptico increíble, poético, increíblemente poético. Este libro está basado en los principios de cómo nosotros debemos vivir una vida en medio de circunstancias difíciles, turbulentas y bajo división. Si sabemos cómo está todo allá, uno no se atreve ni salir ya porque uno no sabe lo que le puede suceder a uno. Hay división, hay protestas, hay muchísimos problemas que nosotros no queremos estar envueltos en ellos, pero suceden. Más o menos en ese tiempo era que Daniel estaba viviendo y más o menos en ese tiempo, así mismito es que nosotros estamos viviendo. Hoy finalmente hablaremos de leones que estaban en la cueva a la cual metieron a Daniel por orden del rey. Pero para hacerlo, tenemos que regresar a Babilonia para entonces comenzar el mensaje de hoy. Hoy iremos a través de la última historia del libro de Daniel, que se encuentra en el capítulo 6. Y sabemos que estos capítulos son proféticos, pero esto es lo último que Daniel escribió en cuanto a cómo vivir en esta era que nos encontramos hoy día, tú y yo y la humanidad completa. Hemos expresado este punto a través de toda la serie, porque queremos que veas qué es o cómo es de la manera que debes de vivir cuando los tiempos son difíciles. Pero permíteme exponer un escenario de los capítulos de Daniel. Como en la semana pasada, aquí hay un espacio en blanco. El persa que conquistó el imperio babilónico terminó el linaje del rey Nabucodonosor. Y fue Ciro el Grande el que conquistó esto, no fue Darío. Pero, como hemos visto anteriormente, Daniel no tiene ningún problema de pasar de una historia a otra historia sin enseñar una lección o un mensaje. Daniel es un profeta y él escribe exactamente como un profeta lo haría. El libro de Esdras explica claramente que Ciro terminó la cautividad de los exiliados y los regresó a la tierra para que reconstruyeran el templo allá en Jerusalén. Darío pasa a ser el rey después del rey Cambises, el que había parado la construcción del templo. Y ya para este tiempo nosotros tenemos que entender que Daniel tenía 80 años de edad. Él está firmemente establecido en la jerarquía babilónica. Y no hay ninguna persona que nos pueda explicar por qué Daniel decidió quedarse en Babilonia. Se cree que fue porque el Señor todavía tenía algo para él que hacer. ¿Qué pasa? Que Daniel decidió quedarse en Babilonia. Y ahí estuvo esperando solamente la voluntad del Señor. Y para más decirte, ya para este tiempo eran los últimos días de la vida de Daniel. Y hoy vamos a estudiar lo que cariñosamente nosotros conocemos, porque es una historia, se ve mucho en las enseñanzas para los niños, que es Daniel en la cueva de los leones. Pero vayamos a Babilonia, regresemos a Babilonia y vamos a ver cómo esta historia funciona, porque verdaderamente es algo maravilloso y se conoce mucho en el ambiente cristiano. Hoy iremos a través de la historia final del libro de Daniel, que se encuentra en Daniel capítulo 6,
en los cuales es profético. Este es el último de los escritos de Daniel, que describe cómo debemos de vivir y comportarnos en los tiempos que nosotros nos encontramos hoy día y nosotros sabemos cómo está allá afuera. Hemos expresado este punto a través de toda la serie, pero el libro de Daniel fue escrito durante un tiempo que las normas sociales no estaban en sintonía o de acuerdo con la ley de Dios. Y esto no es algo nuevo para nosotros. Ninguno de nosotros hemos vivido durante un tiempo donde la palabra de Dios, la norma de la Biblia, o la norma de la bíblica, era el modo de juzgar a la sociedad. Sí, la aplicación que se obtiene en este libro puede ser resumida en una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo estamos destinados a vivir? ¿Cómo se supone que nosotros vivamos en cualquier temporada? Pero en esta temporada de ahora, que es difícil, mucho más todavía. Sí, esta historia tiene algunos de los puntos más prácticos que se encuentran en el libro de Daniel para que nosotros podamos llevarlos a cabo, vivir bajo o con ese ejemplo. Pero para poder hacerlo tenemos que ir al pasaje de hoy que se encuentra en Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y después vamos a terminar el capítulo completo y yo voy dando 200 puntos. Pero comienza de esta manera en el versículo 1. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre todo ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reinado. Y aquí vemos un problema. Nosotros sabemos que los sátrapas eran los gobernadores de provincia y sabemos que los amigos de Daniel, los 3 amigos de Daniel, estaban en esta capacidad. Daniel siempre había sido un profeta y él interpretaba sueños y había mantenido una posición alta, pero esta era la primera vez de una posición gubernamental. Ahora, este es el cuarto rey. Este es el cuarto rey bajo el cual Daniel ha tenido una posición alta. Daniel no se retiró. Él no renunció a su trabajo. Él no se fue con los exiliados. El Señor lo tiene en esa posición por una razón. Él quiere demostrar algo. Pero no solamente para aquel tiempo. Él quiere demostrarlo para nosotros hoy día también. Porque Daniel tuvo que tomar una decisión como la que nosotros vamos a tener que tomar más tarde. Sí, él no se retiró, él solamente se quedó cómodamente, porque él había sentido que el Señor tenía algo para él. Pero vamos a seguir leyendo. Las cosas no estaban muy buenas o no estaban de color de rosa como nosotros decimos en Babilonia. Daniel sigue haciendo lo que se supone que él tenía en su corazón que tenía que hacer. Entonces vamos a leer el versículo 4. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusarlo ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces, estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Ellos buscaron y no encontraron, y ahora estaban buscando. Si no lo podemos calumniar o acusar por causa del gobierno, por causa de la administración, vamos a tener que irnos a otro lado. Y sabemos cómo él es con su rey, lo fiel que él es. Ellos empezaron a hacer esto. Los sátrapas eran gobernadores de provincias y ellos tenían poder para hacer muchísimas cosas. Y nosotros hemos leído que no podían hacer nada a menos que fuera de acuerdo con la ley. Cada vez que tú subes de un nivel a otro, de una posición, te dan una promoción, los que se encuentran al lado tuyo, tus compañeros, son los primeros que tratan de traerte hacia abajo. O como yo digo, como dicen allá en mi isla de Puerto Rico, tratan de tumbarte.
Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos estaban buscando cómo planificar algo para desacreditar a Daniel. Y este no es mi mensaje de hoy, pero esto es muy importante de que tú conozcas quién está alrededor tuyo y que tengas una sabiduría de cómo leerlos, porque es una frase bien, bien popular aquí en este texto, porque él era fiel. Sí, estas 4 palabras resumen por qué Daniel podía, no podían atrapar a Daniel, pues él era fiel a la ley y se conducía de acuerdo a la ley de su Dios. No había motivo para acusaciones. Y lo hemos dicho una y otra vez, cada vez que querían traicionarlo o quitarlo o eliminarlo, como nosotros decimos, no encontraban el modo. Y por más que trataban, el Señor siempre lo defendía y estaba con él. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración son 2 puntos principales. Dice, la pureza establece tu testimonio. Y cuando tú tienes tu testimonio, el Señor te cubre, el Señor te protege. Y por más que ellos traten de arrojar barro, no se puede pegar a ti. Por más que traten de hacer muchísimas cosas y sacar cosas en contra tuya, no van a poder. Sí, pero si tú te comprometes, matas tu testimonio. Comprometerte mata tu testimonio. No podemos decir que nosotros vivimos bien. No, nosotros tenemos que aceptar que nosotros vivimos en una casa de cristal. Nosotros vivimos en un mundo que no tiene gracia, donde lo que dices, haces, publicas y reflexionas, ellos lo pueden guardar, se pueden dar cuenta y guardarlo en una bóveda para usarlo en contra tuya, pero más tarde. Si ahora esto está separado de ti, si tú haces el bien. Porque tenemos que ver, lo que hice, ¿lo hice bien o está mal? Si publiqué algo, lo publiqué que tiene beneficio o que vas a poderse usar en contra de mí más tarde. Ese es el problema. Nosotros tenemos que tener cuidado con todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Sabes para qué? Pero cuando estas personas vengan a buscar algo en contra de ti, ellos no pueden encontrar nada en esa bóveda donde las guardan. Ellos no pueden ir a investigar muchos años atrás para sacar algo a la luz en contra tuya. El tema de este libro ha sido vivir en contra de la cultura. Vivir de una manera diferente. No es siendo rudos, pero simplemente es estar de acuerdo con el modelo que el Señor establece para nosotros en este mundo, porque es su mundo. Pero si te has comprometido, tú tienes una opción. Si has caído al modo del mundo, arrepiéntete. Esto quiere decir que tú tienes que dar una vuelta de 360, una media vuelta. Si ibas para allá, pues entonces camina para el otro lado. Y camina de una manera diferente. Yo creo que es mejor descubrir lo escondido en ti mismo, pero a Dios, que esperar a que otras personas los descubran en ti. No, tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios, porque el mundo allá afuera está difícil. Entonces, ¿qué fue lo que estas personas, este grupo de líderes, sátrapas y otras personas, gobernadores, que estaban haciendo para poder hacerle daño a Daniel? Bueno, entonces ellos crearon un plan. Vamos a verlo por medio de la palabra. Mismo capítulo, versículo 6 a 9, dice, estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios, primera mentira, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ustedes, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocado. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Le presentaron ese programa, él dijo, pues está chévere, todo aquello por 30 días, que se arrodillen a orarle a otros dioses o a otro hombre que no sea yo,
pues que lo echen a la cueva de los leones, a la fosa de los leones. Sí, ellos mintieron a Darío, porque ellos dijeron que todas las personas habían firmado este documento. Sí, y está claro que Darío pues responde más tarde y dice que él valorizaba a Daniel. Y a lo mejor él pensó que Daniel había firmado también este documento, que él estaba de acuerdo. Pero sabemos que Daniel es fiel. Y Daniel es fiel para obedecer la ley, para ser una persona de carácter. En él no había en ningún lugar para que el lodo se pegue. Entonces aquí vemos que Daniel es perseguido por causa de que él era un hombre justo. Y no había nada, no podían encontrar nada para hacerle daño. Daniel siempre ha puesto la justicia o estar bien ante los ojos de Dios, sobre todo sobre lo correcto. Él no podía ni quería mantener su propio derecho de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro porque yo soy Daniel. No. Y aquí nosotros vamos a ver una lección, porque es bien importante cómo Daniel actúa después que esto sucede. Nosotros tenemos que saber que si nosotros perseguimos, si persigues la justicia, siempre estarás correcto. Si persigues la justicia, siempre serás correcto. Pero si persigues estar correcto, a tu modo, a tus pensamientos, la mayoría de las veces tienes que comprometer la justicia. Te sales de la justicia, de ser justo. Pero regresemos al texto. Y es interesante que nosotros notemos que la historia nos enseña que asirias y los persas capturaban leones y los usaban para hacer esto. ¿Qué era lo que ellos usaban? Pues ellos capturaban leones, los ponían en unas fosas y cuando las personas se iban en contra del gobierno o de las leyes que ellos decían, los tiraban ahí y los eliminaban. Sí, un histórico antiguo llamado Diodoro registra que Darío el III mató a alguien que a sabiendas lo habían absuelto de su crimen, porque el decreto real no podía ser derogado, o sea, no lo podían cambiar. Pues ellos se creían que eran dioses. No, lo que nosotros escribimos, lo que nosotros dijimos, lo que nosotros firmamos, así se va a hacer. Y no importa si es inocente o no, eso es lo que dice el decreto esto, pues vamos para allá a eliminarlo. Sí, esa era la naturaleza de ellos. No, ellos no se creían, ellos querían más arriba, se creían más arriba de la ley. Ellos se creían tan altos que pensaban que ellos eran superiores a todas las demás personas. Pero entonces, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Miremos lo que Daniel hizo y vamos al capítulo 10 y 11, al versículo 10 y 11 que dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces, estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios. Sí, para mí, cuando yo leo esto, yo sé que ellos sabían que él oraba 3 veces al día y se arrodillaba en esa ventana que se dirigía hacia Jerusalén y le oraba al Señor. Ellos sabían que él lo haría, que él lo iba a hacer. Ellos sabían que él era fiel a su Dios. Ellos llegaron a un acuerdo contra Daniel y por eso inventaron el edicto para poderlo atrapar y tener algo en contra de él. Pero Daniel sigue siendo fiel. ¿Sigue siendo fiel a quién? Sigue siendo fiel a su Dios. La palabra clave en este texto, como solía hacerlo antes. Él no cambió su comportamiento. Él no escondió su comportamiento. Él no fue al cuarto del trono del rey y oró como una forma de demostrar su derecho. No. ¿Cuáles eran los derechos? Que en los próximos días, cualquiera que pida a otro Dios o hombre que no sea el rey, sería tirado a la cueva de leones. Daniel no hizo nada de eso. Daniel fue a su Dios, a su poder superior poderoso. Sí, esto es una palabra fuerte. Pero acuérdense que sus 3 amigos, cuando Nabucodonosor les dijo que se arrodillaran al frente de la estatua que él había creado, ellos dijeron, no. Cuando los llevaron al frente de él, y el rey le preguntó, ¿ustedes
No, es verdad que ustedes no se arrodillan cuando oyen la música. Y ellos le dijeron, bueno, nosotros no podemos hacer esto. Nosotros no tenemos ninguna defensa en cuanto a esta situación. Pero su defensa era Dios. Nosotros no lo podemos hacer. Y fueron tirados al horno del fuego, pero su Dios los protegió. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron fiel al único y verdadero Dios. Daniel no debate con el rey de que él no puede hacer esta regla. Él puede hacerla. Él solo le está diciendo o está demostrando que él no puede hacer lo que él está pidiendo. Daniel hizo una petición y una súplica, y él le suplicó a su Dios. No le suplicó al rey, él le suplicó a su Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que yo estoy diciendo. Él hizo su petición y su súplica y se la pidió a su Dios. Y fue de delante de Dios que él hizo la petición. Ahora yo voy a hacer un reto para ti. Cuando tú te encuentras en cualquier situación, cuando tú te encuentras frustrado, confundido, perdido, no sabes qué hacer, ¿cuál es el primer lugar donde tú llevas tus peticiones y tus súplicas? ¿A dónde es que tú vas? ¿Quién es el primero en el cual tú vienes y te tiras de rodillas? Y yo no estoy diciendo que no debes hacer peticiones y súplicas. Yo estoy preguntando a dónde tú te vas primero. ¿Quién es primero en tu vida? Si la energía, el tiempo, la atención y las apelaciones de Daniel están dirigidas hacia Dios primeramente, no hay más nadie. Él se fue al cuarto, se tiró de rodillas, ahí en la ventana abierta, y expresó sus súplicas y peticiones. Él se va derechito de rodillas y derechito al poder supremo del universo. El rey es otro hombre como cualquiera ahora, lo único que está poseyendo una posición, una alta posición. Y él tiene mandato y él puede hacer muchísimas cosas. Pero nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, puede hacer mucho más que ese rey. Dije que seríamos prácticos a través de toda esta serie. Seamos completamente prácticos en este momento y observemos ciertas cosas en este texto. La posición de Daniel, su posición hacia la autoridad. Él era sumiso y obediente. Noten lo que dije, él se sometía y era obediente a su autoridad, la cual era su Dios. Pero él era también sin culpa ante el mundo, con la excepción de su honra hacia su Dios. Allí no había ningún tipo de negocios. Dios es Dios, Dios es mi Dios y a Él es el que yo le merezco toda gloria y honra. Sí, como tú respondas a las locuras que están sucediendo en este mundo y los rudimentos del mundo actual que van a la contraria de Dios y cualquier otra cosa, eso dice mucho de ti. Cuando tú te vas en contra de todo lo que esta gente están diciendo, de todo lo que ellos quieren que tú hagas, pero tú te sometes al Señor, ahí entonces tú vas a ver que el Señor te va a proteger. Y le dice, y es un testimonio para las otras personas. Estoy pasando por una situación crítica, pero mira, no importa, yo voy a ir a mi Dios, porque Él sí que puede hacer cosas. Para Él nada es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si podemos leer la palabra, podemos hacer muchísimas cosas. Pero Dios tiene que ser primero. El mundo allá trata de hacer muchísimas cosas y cambiar tu mentalidad a que tú obedezcas y dependas de la ley que ellos han creado, así como este grupo estaba tratando de hacer un edicto para traicionar a Daniel y eliminarlo. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros actuamos frente a otras personas. Lo primero que tenemos que hacer es entregarnos completamente a Dios y después dar un buen testimonio. Hacer todo lo que esté de acuerdo con la ley de Dios. Si está en contra de la ley de Dios, no lo hago. Entonces, ¿qué pasó? Otro punto más. Él tomó una posición. Él continuó obedeciendo a Dios. Cuando la ley de Dios y la ley de Darío no se alineaban, él obedeció su autoridad. Y noten cómo es lo que estoy diciendo. Porque es importante que entiendas esto. Él no se rebeló. Él obedeció su autoridad suprema, el cual era su Dios, el Todopoderoso.
el creador de todo lo que existe, incluyéndonos a nosotros. A Él es que tenemos que ir rápidamente. Otro punto es que Él estaba dispuesto a sufrir por la justicia. Él estaba dispuesto a sufrir por la justicia. Yo voy a hacer lo que Dios requiere de mí. Yo voy a hacer lo que es correcto ante Dios. Yo quiero estar correcto ante Dios. El mundo está tirando muchas cosas. Y esta es la cosa, esto es lo que quiero explicar. Si tú vives de acuerdo a esto, tú nunca vas a estar mal. No puedes, y tampoco puedes evitar cierto nivel de persecución o incomodidad por el bien de la justicia, por causa de que tú eres justo y haces todas las cosas correctas. Como tú vives en respuesta a la autoridad, muestra quién es tu autoridad. ¿Quién tú consideras los máximos? ¿Tú consideras el sistema del mundo que cambia cada 4 o 8 años? ¿O tú consideras en uno que nunca cambia, que siempre es el mismo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador? Si esto nos lleva a otro punto, ¿qué fue lo que pasó entonces? Después que él firmó esto. Sí, miremos entonces los versículos 12 al 18 del mismo capítulo. Dice, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios o hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron, Daniel, ese es Daniel, que es uno de los deportados de Judá. No le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Una confesión. Entonces, versículo 17 dice, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño, queriendo decir no pudo dormir. No pudo dormir pensando en todo lo que él había hecho o cómo lo habían engañado para mí. Entonces ellos le habían mentido, le mintieron al rey. Dije anteriormente que Darío valorizó a Daniel y su respuesta lo demuestra. Él trató lo más posible de que no pudiera castigar a Daniel de esa manera porque él confiaba y él creía en Daniel. Él sabía quién Daniel era. Él trabajó hasta que se puso el sol para intentar evitar ese castigo. Pero ya estaba firmado, lo habían engañado y no tenía otro remedio que hacerlo. Daniel ha recibido el castigo que él sabía que recibiría, pues él no siguió el edicto del rey. Él prefirió irse a Dios. Pero como sus acciones fueron justas delante de Dios, por causa de estas, lo mantuvieron en un lugar justo con Dios. Dios tomó en consideración lo que Daniel estaba haciendo. Entonces, ¿cómo todo esto termina? Ya lo echaron en la fosa de los leones. Y el mismo rey le confesó de que el Señor lo iba a liberar. Pero se regresó y se puso en ayuno y empezó. No pudo dormir.
estuvo toda la noche meditando en todo lo que estaba pasando. Pero en el versículo, el mismo capítulo, versículo 19 y 20 al 28, dice, entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Si Daniel fue librado por Dios y recibe gloria, y Dios es el que recibe la gloria, no Daniel, Dios recibe la gloria. Esto ha pasado una y otra vez en el libro de Daniel. La liberación viene de la mano de Dios y Dios recibe la gloria. De esto se trata esta serie completa. El enemigo, sabemos que el enemigo, el sistema del mundo, las cosas de este mundo, ellos están tratando de allegarse al trono donde nuestro Señor se sienta. Pero nunca podrán. Y Dios mostrará su gloria. Tarde o temprano, un día de esto vamos a recibir y vamos a experimentar lo que estamos esperando todos nosotros. A nuestro Salvador venir en las nubes para arreglar todas las cosas. Ellos estaban tratando de conseguir el trono del Señor, pero no podrán. Notemos ciertas cosas en la última sesión. Dios liberó a Daniel porque Daniel era inocente delante de él. Libre de culpa estaba él completamente. Esto es un ejemplo de Jesús. Cuando estuvo con nosotros, Él mostró su gracia asombrosamente. Miremos el ejemplo de la mujer que fue encontrada en el acto del adulterio. Jesús la perdonó. Él la salvó del castigo de ser apedreada. Él prácticamente la restauró. Pero le dejó una palabra, le dejó un dicho. ¿Dónde están aquellos que están acusando? No sé dónde están. Dice, yo tampoco te juzgo. Pero esto sí te digo, ve y no peques más. Esto no quiere decir que no vamos a pecar más. Lo que quiere decir es que ese pecado de adulterio, ella no podía volver a hacerlo una vez más. No podía volver a cometerlo. Nosotros nos encontramos sin culpa. ¿De qué manera nosotros estamos orientados hacia el pecado? Sabes que Cristo ya nos perdonó nuestros pecados, pero eso no quiere decir que nosotros podemos venir y pecar, entonces pedir la gracia. No. El mismo Pablo lo está diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya que el Señor ha perdonado nuestros pecados y estamos libres de pecado, ¿vamos a seguir pecando? No, claro que no. Sí, es mejor el ups. ¿Qué es mejor? ¿Ups? ¿Lo hice de nuevo? ¿O huye de esa tentación como hizo José cuando la esposa de Potifar quería llevarlo a la cama y él le dijo que no y salió corriendo y ella la agarró y se quedó con el manto de él y después lo acusó injustamente?
Daniel no tenía que tener miedo del edicto del rey, porque Daniel era inocente delante del que tenía todo el poder, el cual es nuestro Dios. Sí, de esta es la manera que nosotros nos encontramos ante Dios inocentes. Ahí ante Dios nos encontramos inocentes, pero también delante de las demás personas. Por eso es que tenemos que dar buen testimonio. Notemos lo que Daniel dijo cuando el rey vino, que regresamos al versículo 21 y 22 que dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. Nosotros tenemos que estar pendientes, tener siempre eso en mente. Yo no quiero pecar en contra del Señor, pero tampoco quiero lucir mal al frente de la sociedad. Sí, nosotros hemos sido llamados a vivir sin culpa y no podemos ser perfectos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues buscar la justicia. Esta justicia o esta historia no trata del triunfo de Daniel sobre estos hombres malos, no. Tampoco se trata de convencer a Darío que él estaba correcto. Esta historia se trata de adorar a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Daniel escogió poner su relación con Dios y su obediencia al modo de Dios, no al modo del sistema del mundo. Él lo puso, esa relación con Dios y obediencia, él la puso sobre todas las demás cosas que pudieron existir o que pueden existir como... Entonces nosotros vamos a tener buen resultado. Y como resultado, pues nosotros sabemos que Dios exaltó a Daniel. ¿Por qué lo exaltó? Yo creo porque Él lo exaltó porque en Daniel se podía confiar. Y Dios lo exaltó. Y Él podía saber, con todo eso, siendo humilde. Pero, miremos esto. Él lo puso en posiciones grandes. Hoy, tú y yo, todos nosotros nos encontramos en un cruce de camino y tenemos que tomar una decisión. Y esto no es solo un momento de la historia, o sea, lo que está sucediendo en estos tiempos, sino es un momento en nuestras vidas. Podemos escoger la palabra de Dios, podemos escoger los caminos de Dios y nuestra relación con Él, ponerlo a Él primero. O podemos escoger nuestra propia comodidad, nuestros propios deseos primero, lo que el mundo tiene para ofrecer. Y esta decisión, pues, ahí es donde tú te enfrentas o estás enfrente en estos momentos. Te recomiendo que tomes cuidado con la decisión que vas a tomar. Pero yo creo que es mejor irnos ante la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría y el conocimiento de cuando nos encontremos en ese cruce de la carretera, donde hay un lado a la derecha y un lado a la izquierda, nosotros escojamos el lado correcto y buscar tu presencia, obedecerte a ti, ser fiel a ti primeramente. No importa lo que suceda en nuestras vidas, tú estarás con nosotros y tú nos vas a proteger. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y si acaso tú has escuchado este mensaje y nunca has hecho la confesión de aceptar a Jesús como tu Salvador, repite conmigo esta oración. Gracias, Señor, por haber ido a la cruz del Calvario, llevando mis pecados a ese lugar por mí. He pecado, lo siento, perdóname, te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a vivir de este momento en adelante bajo tu voluntad. Ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si acaso hiciste la oración, envía un texto a Jesús Español con tu nombre y teléfono y te ayudaremos a que te mantengas fuertes en los caminos del Señor. Déjame echar esta bendición sobre ustedes antes de terminar. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. En el nombre de Jesús.